Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de frases de Alfred Hitchcock. Es un director que revolucionó la técnica cinematográfica, como se sabe, es el gran creador del suspense, y él lo definió con una de sus frases de una manera brillante y muy clara, al decir: imagínese un hombre sentado en el sofá favorito de su casa, debajo tiene una bomba a punto de estallar, él lo ignora, pero el público lo sabe. Esto es el suspense. En efecto, sus películas generalmente no dejan indiferente a nadie, causan pues una gran sensación, sobre todo algunas como por ejemplo Los pájaros y otras más, por supuesto, otras muchas más. Podemos decir que muestra también un estilo inconfundible en sus películas y es uno de los grandes del cine mundial. Además, durante 6 décadas de carrera, pues estuvo al frente de más de 50 películas y también hay que decir que en sus inicios se destacó en el cine mudo, llegando a ser considerado el mejor director de cine de Inglaterra. En 1939 se trasladó a Hollywood y ahí pues perfeccionó su estilo único, un uso muy particular de la cámara, por ejemplo, ya que sabía enfocar la cámara de la manera que impresionara más a los espectadores o que les hiciera crear pues un cierto nivel de suspense, etcétera. En cuanto al carácter, pues parece ser que tenía un carácter irreverente y ácido, y en cualquier caso parece que también dirigía de una manera prácticamente casi tiránica a los actores para conseguir la mejor película posible. Por supuesto con respeto a los mismos, pero de una manera que buscaba la perfección en las secuencias, en las tomas, etc. Por otra parte, también él insistía en el valor del éxito en el cine, entendido como llenar las salas de cine, y así lo dice, para mí el cine son 400 butacas que llenar. En este sentido, el éxito era sinónimo de una sala repleta. Y si esto pues, no se conseguía, a su juicio no se había llegado al éxito con la película, o al éxito que él consideraba que era mejor, que era ese precisamente. En cuanto a las virtualidades, a las bondades de las películas, del cine en general, él lo tenía muy claro. Él no consideraba que el cine fuera un trozo de vida, y así lo dice explícitamente en otra de sus frases, cuando indica que el cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel, en el sentido que es algo que nos puede llenar, que nos puede emocionar, hacer sentir, hacer pensar, y sobre todo nos traslada a una especie de viaje imaginario a través de las imágenes, a través de los diálogos, etcétera, y por lo tanto es una experiencia sensorial única y magnífica. Por tanto, es como una especie de fiesta para las emociones internas y para los sentidos, por decirlo de alguna manera. Es como una celebración, de ahí la comparación con el pedazo de pastel. Por otra parte, en cuanto a los dramas, él tiene otra frase en que explicita para él lo que son y dice: un buen drama es como la vida, pero sin las partes aburridas. En efecto, por eso la realización de películas de drama no es una tarea sencilla o simple, sino todo lo contrario, una tarea muy complicada, porque tiene que haber puntos de tensión dentro de la película, avances, etcétera, y todo esto para mantener viva la atención de los espectadores, porque si esto no se consigue, la película pues pierde fuerza, pierde valor, en el sentido de que atrae menos a los espectadores, les gusta menos, etc. En cualquier caso, muchas películas dramáticas han salido de muy buenos guiones y de muy buenas novelas o textos. Por otra parte, pues él insistía en, diríamos, el valor en las películas pues de los crímenes imaginarios, por supuesto, que salían en escena, y dice: estoy seguro de que a cualquiera le gusta un buen crimen, aunque siempre que no sea la víctima. En efecto, las películas de crímenes generalmente suelen tener pues una buena aceptación entre el público, siempre que hay unas tomas no demasiado desagradables, por supuesto, pero esa intriga, ese suspense para ver quién ha sido el asesino o los asesinos, etcétera, siempre ha gustado en general a todo tipo de públicos, y eso es algo también a considerar y a tener en cuenta. En cambio, tenía opiniones negativas sobre la televisión, Alfred Hitchcock, y dice: la televisión ha hecho mucho por la psiquiatría, no solo ha difundido su existencia, sino que ha contribuido a hacerla necesaria. En este sentido, para él la televisión era una fuente de problemas, inestabilidades psicológicas o mentales, confusiones
colectivas, etc. También podríamos decir que para él no era un arte como algo parecido al cine, que el cine sí es un arte, es el séptimo arte. Para él la televisión no era más que un entretenimiento desprovisto de arte. También hay que considerar que en las televisiones se proyectan muchísimas películas, con lo que pues, habría que matizar un poco más la cuestión. En cualquier caso, es lo que él pensaba, y en cierto sentido pues, puede tener parte de razón, porque si pensamos, por ejemplo, en los talk show, por ejemplo en la telebasura, que abunda bastante en bastantes canales de televisión, pues esto se entiende de mejor forma todavía. Y es algo evidente, además, que es indiscutible, por desgracia. Por otra parte, también pues él insiste en que lo que debe predominar en las películas es emoción, es realismo, es intriga, es interés, y por eso dice, hay más emoción, realismo, intriga, violencia e interés en una novela de amor que en la mayoría de las películas de suspense. Y esto es algo evidente. Por lo tanto, diríamos que lo fundamental en las películas es que provoquen emociones, provoquen sentimientos del tipo que sea, porque eso es lo que las hace realmente valiosas a las películas y que las personas quieran verlas también, por supuesto. Por otra parte, también él consideraba que el director tiene que ser como una especie de Dios en las películas, debe dirigirlo absolutamente todo, dirigir a los actores, dirigir la puesta en escena, también participar en el montaje o simplemente dirigirlo, vamos a decirlo así, etcétera, para que luego el producto final, la película, sea tan brillante como él desea y que guste tanto como él también precisa, ¿no? Para que luego tenga más éxito. Por otra parte, también él dice que cuanto más elaborado sea el malo en una película, mejor será la película, porque eso dará más resultado de cara a los espectadores, y también insiste en que la trama tiene que ser creíble, los personajes tienen que ser también creíbles, y sobre todo el montaje de las secuencias, de los planos, debe ser la apropiada para que impacte más la película, para que guste más, en definitiva. Y en relación con la producción cinematográfica, con la creación de películas, él dice también algo importante. Dice, existe algo más importante que la lógica, la imaginación. En efecto, porque la imaginación puede producir en las películas muchos logros, en el sentido de que la película se puede enfocar de muchísimas formas diferentes, con el movimiento de las cámaras, con la actuación de los actores, con la elección también de los exteriores o de los interiores, con los decorados, etcétera, etcétera, y con los movimientos de cámara, insisto. Por lo tanto, ahí interviene la potencia imaginativa del director fundamentalmente y de los que colaboran con él en la creación de la película. Por otra parte, también él considera que es muy importante el relato por imágenes, independientemente del sonido, porque él también tuvo una etapa de cine mudo y entonces lo resalta en esta frase que dice: si es una película buena, el sonido podría irse y la audiencia todavía tendría una idea perfectamente clara de lo que pasa. Porque al final el arte cinematográfico es un arte sobre todo de imágenes, por supuesto también de palabras, de diálogos, de sonidos, por supuesto, pero diríamos que lo esencial de una película son las imágenes. Entonces la trama debe entenderse simplemente con las imágenes. Si esto no es así, requiere un esfuerzo extra de los espectadores y diríamos que puede ser también una gran película, indiscutiblemente o indudablemente, pero la esencia del cine sería esa, imágenes. Por otra parte, también tiene otras muchas ideas al respecto del cine, y a veces se le criticó por parte de los críticos de que dirigía de una forma tiránica, que ya lo dije anteriormente, a los actores, pero era con el fin de que la película saliese como él realmente quería, de una manera absolutamente espléndida, brillante y extraordinaria, y eso realmente lo consiguió.
Muchas gracias a todos, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.